Y Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús cuando él sabía que iba a resucitar a Lázaro? Básicamente, hermanos, Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nosotros suframos en este mundo. Ya Cristo vino a morir por nosotros. Ahora, en el mundo hay aflicciones, pero recuerden que Jesús venció este mundo. Entonces vamos a mirar, cuando Jesús lloró, vamos a mirar el contexto. Pero antes de hacer eso, vamos primero a mirar lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. Cuando el Señor se enojó contra la gente, la maldad de Sodoma y Gomorra había subido al cielo precisamente por el orgullo de ellos, gente muy egoísta que solamente vivían para los placeres de ellos, nunca se preocuparon por el prójimo. Entonces el Señor los castigó, los destruyó. Él no quiere que nadie perezca. Fíjense, en Génesis dice, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Nosotros sabemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra y aún con la esposa de Lot, que se regresó al mundo, amó más el mundo que escuchar la voz de Dios, que seguir al mandamiento de Dios, que tenían que salir de esa tierra. En ese contexto, les dice, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. El monte, hermanos, simbólicamente es Jesús. Debemos de estar en oración, siguiendo con nuestra mente y nuestro corazón siempre a Cristo Jesús, para ser guiados por el Espíritu. Si no hacemos eso, aunque por el corazón duro, ¿por qué tenemos corazón duro? Por no querer recibir el Evangelio, que es gratis. Es gratis, hermanos. Esa es la razón de por qué Cristo lloró. No fue que lloró por las personas, porque había muerto Lázaro, o sea, ahí nos está hablando simbólicamente. La gente sufre, ¿por qué? Porque no tienen conocimiento. ¿Por qué no tienen conocimiento? Por no recibir el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso, la gente se aferra a sus tradiciones, a religión, a cosas, mandatos de hombres. La gente se aferra, no, pues es que mi mamá y mi papá fueron de esta religión y nosotros vamos a permanecer en la religión de nuestros padres. Y se le presenta el Evangelio, mira, ya Cristo murió por ti y por tu familia. Reconócelo, dale la gloria a Cristo Jesús, dale la gloria al Padre y vas a ser feliz, no vas a morir. Pero como la gente tiene el corazón duro, pues entonces por eso el Señor usa a Satanás para quebrantar nuestros corazones orgullosos. Porque si se fijan, no podemos más amar a nuestra familia que a Jesús. El que ame más a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Entonces el decir, es que mis padres siempre fueron de esta religión, y estás amando más a tus padres que a Cristo Jesús, que murió por ti, que dio la vida por ti y por todos nosotros. Entonces fíjense, el Señor habla a través de los ángeles, ¿verdad? Y a través de Moisés, la escritura de Moisés, en Deuteronomio 7:20, 11:17, pero vamos a mirar Deuteronomio 28. Si nosotros no seguimos a Jesús, si nosotros no nos aferramos al Evangelio, este es el castigo. Acuérdense,
La ley fue dada. El que resistiera la ley dice, te voy a castigar. Vayan y lean Deuteronomio 28 en relación al castigo por la desobediencia. Ok, eso es por el testimonio de dos hombres. Ahora ya no es nada más por el testimonio de dos hombres. Si viene un predicador, por ejemplo, yo fui puesto por el Señor para traer palabra de Dios. Somos dos, soy yo y el Espíritu de Dios en mí, compartiéndote las buenas nuevas de salvación, compartiendo siempre el testimonio de Cristo Jesús y su palabra. ¿Para qué? Para que no mueras. Entonces, cuando la gente lo resiste, dice la palabra de Dios, si por el testigo de dos hombres la gente pereció, cuánto más el que pisoteare la sangre del Cordero de Cristo Jesús, que la tenga por inmunda. Fíjense, en el 22 dice Jehová, o sea, si desobedeces a lo que yo te digo, o sea, hónrame a mí y ama a tu prójimo. Si no haces eso, entonces vayan y vean todos los sufrimientos. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová te herirá con tisis de fiebre, inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Jesús vino, quebró el pacto de la ley. Ahora, ¿qué dice? Síganme. Señor, ¿qué hacemos? Jesús, maestro, rabino, ¿qué hacemos? Crean que yo soy el Mesías. Crean. Entonces, ya una vez que creemos, ¿ahora qué, Señor? Un mandamiento nuevo les doy. Ámense los unos a los otros. Es un mandamiento, no es una sugerencia, hermanos. Y ya no nos lo dice una persona. Ya no es Moisés, ya no es Isaías, ya no es Jeremías, ya no, es Jesús mismo. Ámense los unos a los otros. En esto glorificarán a mi Padre. ¿En qué? En el fruto. Y obviamente el fruto más grande es descansar en Cristo y amarnos los unos a los otros, tener paz en Cristo Jesús. Entonces, si no hacemos eso, pues la maldición persiste, hermanos. La maldición ya está. Comerán el fruto de tu bestia, o sea, los demonios. Si no me obedeces, van a venir los demonios y ese orgullo que tienes va a ser quebrantado. Vas a comer pan de ajenjo, pan de hielo. Vas a tomar vinagre de hiel, o sea, amargura en tu corazón. Entonces, ya entendiendo eso, vamos ahora sí a lo que dice el Señor. Vamos al libro de los Salmos. Honrar al Hijo para que no se enoje. Salmo 2:12. Y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Jesús murió, resucitó, se presenta a sus discípulos, a excepción de Tomás. Eventualmente llega Tomás y sus discípulos obviamente andaban bien alegres. El Señor resucitó, el Señor vino, nos visitó. Dice Tomás, no creo. Dice, si yo no meto mi dedo en su llaga, no voy a creer. Entonces después viene Jesús, entra en una casa que estaba cerrada, y viene Jesús y le dice, Tomás, ven y mete tu dedo en mi llaga.
Tomás cae de rodillas y dice, Señor mío y Dios mío. ¿Y qué le dijo Jesús? Tú creíste porque me viste. Bienaventurados los que sin haber visto creyeron. Entonces la bendición más grande, hermanos, para nosotros es creerle a Jesús, creerle a nuestro Padre Dios. Si tú honras a Jesús, reconociéndote pecador y sabiendo que Él pagó por nuestras vergüenzas, comenzando por ahí, ya lo estás honrando. Entonces, ¿cómo mantenemos esa honra? Jesús dijo, ama a tu prójimo. Entonces, nuestro Padre Dios nos perdona todos nuestros pecados. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Perdonar, bendecir al que nos hace mal. Entonces, si no amamos a aquellos que nos hacen mal, es porque no le creemos a Jesús. Entonces Juan dice, el que dice que ha visto a Dios, ¿cómo dice que ha visto a Dios al que nunca ha visto? Nadie ha visto. Cuando no puedes amar a tu hermano al que sí ves. Entonces, la afirmación de que creemos, hermanos, en Jesús es descansar en Él, que en su obra fueron llevados todos nuestros pecados y, aun cuando no lo sintamos, perdonar a aquellos que nos hacen mal. Ahí es donde verdaderamente estamos honrando a Cristo y por lo tanto, si hacemos eso, entonces el Padre viene a nuestros corazones y nos da gozo aún en las aflicciones. Entonces, Cristo lloró, hermanos, por el corazón duro de las personas, obviamente engañados por Satanás, porque eso es lo que hace Satanás, matar, destruir. Entonces, sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Salmo 71. 80:16, 83:17. En Jeremías dice, ¿por qué? En 8, ¿por qué nos estamos sentados, reunidos y entremos en las ciudades fortificadas y perezcamos ahí? Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel porque pecamos contra Jehová. ¿Cuál fue el pecado? Está en el capítulo 2. Se olvidaron de Jehová, de lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Lo olvidaron totalmente. No lo honraron, entonces Dios usó a Nabucodonosor para castigar la desobediencia del pueblo de Israel, que el Señor estaba usando para que la tierra de sus alrededores se convirtieran a Él. Entonces, si el Señor nos dice que debemos de hacer algo, debemos de cumplir, hermanos. De otra forma, no le estamos creyendo al Señor. Entonces, en Juan 11:50 dice, profetizando, lo vamos a leer, eso vamos a mirar por qué Jesús lloró. Ok, eso vamos a leer todo el contexto. Lázaro se enfermó, vinieron, Señor, el que tú amas está enfermo. Jesús dijo, esa enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces el Señor no vino a sanar. Jesús podía sanar a Lázaro de lejos. Pero ¿por qué Jesús hizo eso? Para enseñarnos, hermanos. Jesús está entre nosotros. Hay personas en nuestra familia, seres queridos, que simplemente el Señor no los sana aquí. ¿Por qué? Porque es para la gloria de Dios. O sea, hay personas que nos sana aquí, hay personas que los sana en la otra vida.
su segunda venida. Entonces, ahora, Jesús anda entre nosotros. Jesús quiere venir a tu corazón. A tu corazón. ¿Para qué? Para librarte de tus aflicciones. Tú vas a ser echado en el horno de fuego. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que si tú tienes la confianza en Cristo Jesús, ni uno de tus cabellos se va a quemar. O sea, hermanos, yo se los voy a decir así. A mí el Señor me ha mostrado cómo el Señor ha cuidado de mí, aún de la más mínima, de cosas simples, hasta de tropezarme, o sea, para golpearme en la cabeza o qué sé yo. Dios cuida de uno aún de esas cosas simples. ¿Por qué? O sea, un cabello es simbólico de las aflicciones. Pero si nosotros descansamos en Jesús y lo honramos, Jesús tiene cuidado aún de nuestros cabellos. O sea, no vamos a sufrir, hermanos. El Señor nos da paz aún en las tribulaciones. Ahí donde otra gente, por ejemplo, un ejemplo el más claro, a Esteban lo mataron a pedradas. Pero ¿qué pasó? De una forma sobrenatural, a Esteban no sufrió los dolores del castigo cuando lo mataron. ¿Por qué? Porque estaba ahí Jesús con él. Veo el cielo abierto y los ángeles descendiendo del cielo. Entonces la gente ahí, los religiosos, los fariseos religiosos, les rechinaban los dientes como diciendo: este blasfema. Y con coraje le dieron sus pedradas y lo mataron. Pero ¿cómo se miraba a Esteban? Tenía cara de ángel. O sea, a él lo mataron, pero ya el Señor estaba ahí. Entonces ya cuando lo mataron, ya ni siquiera sintió el dolor de las pedradas. ¿Por qué? Porque ahí estaba Jesús. Por otro lado, cuando no es nuestro tiempo, por ejemplo, en el caso de Pablo, a Pablo lo azotaron y le dolieron los golpes. Ay, le dolieron, pero ¿el qué hizo? Empezaron a cantar alabanzas al Señor. Empezaron a cantar salmos en la cárcel, él y Silas. A él sí le dolieron, hermano, pero ¿por qué a Esteban no le dolió? Porque ya cuando Esteban se fue con Cristo Jesús, pues ya, o sea, estamos hablando de ahí es donde el fuego del Espíritu Santo ya nos protege. O sea, ahí es donde entran las cosas sobrenaturales. Entonces a Pablo lo castigaron, le dieron golpes. ¿Por qué? Porque ahí está la profecía, hermanos. Así como a Pablo lo castigaron con chicote, así también nosotros somos castigados con el chicote, simbólicamente también, de la lengua de los que nos persiguen. Ay, sí, ay, sí, se cree muy santo. Ay, sí, el aleluya. O sea, hablan de nosotros mentiras. Y son demonios, hermanos. Demonios en las personas. Fíjense bien, mucha gente no entiende a quién verdaderamente es Satanás. Satanás es un espíritu. Cuando nosotros andamos enfocados en las cosas de la carne, nosotros somos Satanás, hermanos. Jesús estaba profetizado que él iba a venir y iba a morir en la cruz. Ya estaba escrito. Entonces Jesús les compartió a sus discípulos y le dice Pedro: no, Señor, que no te pase eso. No, ¿por qué dices eso? Que no te pase. ¿Quién era? Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. No era Pedro, era Satanás. Cuando Pedro lo negó, ¿por qué lo negó Pedro? Porque Satanás se adueñó de sus pensamientos. ¿Y qué hizo? Hasta blasfemó el nombre. ¿Por qué?
por presumido, hermano. Pedro andaba de presumido, de que, no, Señor, aunque me maten, yo voy a dar mi vida por ti. Pedrito, hoy mismo me vas a negar 3 veces. Un simple gallito te va a ganar. Aunque me maten, Señor. Y todos dijeron eso, ¿ok? No solo Pedro, todos. Acuérdense, aún Tomás había dicho, vamos a Jerusalén a morir con él. Todos se hicieron sacatones, hermanos. Somos sacatones, esa es la realidad. Somos cobardes. Siempre les he dicho, sin Cristo, un simple mosquito nos puede causar pánico. No estoy jugando, hermanos, lo estoy diciendo en serio. Un mosquito. Imagínense, anda una enfermedad, por decir el dengue, la malaria, qué sé yo. Vienen los moscos, al que le tiene miedo va a decir, ¡ay, me van a picar los mosquitos! ¿Por qué? Porque en la carne somos cobardes, somos cobardes. ¿Cómo se nos quita el miedo? Aún el miedo a la muerte en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la muerte en Cristo Jesús no existe, hermanos. Así de simple, no existe. No existe la muerte en Cristo Jesús. Sin Cristo hay muerte, hay lloro, hay sufrimiento. Está en los ayes. ¡Ay, sí! Imagínate, en la carne. Está Panchita y se le muere su niñito Panchito. Pues es obvio que va a llorar. Un ser humano que no llora por sus hijos. O sea, pues qué clase de persona eres. Pero en Cristo Jesús, que sabemos que la muerte no tiene poder, nos quita ese miedo. ¿Por qué? Porque ni siquiera es real. No es real. Al último es orgullo. Entonces, fíjense. Jesús les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, mas lo voy a despertar. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, pues va a sanar. Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por ustedes de no haber estado ahí para que crean. Mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo. ¿Se fijan? Aquí está. A sus condiscípulos. Vamos también nosotros para morir con él. O sea, ya lo querían matar a Jesús. Sobre todo porque no guardaba el sábado. Esa era la razón principal de por qué nunca entendieron. No, este no puede ser profeta. No guarda el sábado. ¿Cómo va a ser profeta? Y luego viene del norte. O sea, del norte nunca han salido profetas. Nunca entendieron las escrituras, hermanos. Vino pues Jesús y halló que yacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Esto de los 4 días, sabemos por qué. O sea, nosotros vivimos 7 días. Jesús no nos va a resucitar el primer día, hermanos. El Señor nos deja en nuestro orgullo 3 días. Así está en el Génesis. O sea, 1 día, 2 días, 3 días. Ya después del tercer día, ya el cuarto día el Señor nos puede resucitar. Simbólicamente, el cuarto día, vamos, después de la mitad de nuestros días, simbólicamente, ya podemos resucitar. Nosotros no podemos nacer de nuevo, sino primeramente, como somos pecadores, el Señor viene a resucitarnos precisamente cuando la maldad en nosotros llega al cielo. Jesús se indigna y dice, voy a ir a salvar a mi hijo Panchito o Juanito. Entonces nos viene la palabra de Dios. Nos viene la palabra de Dios y nos resucita el cuarto, el quinto. En el sexto día ya Jesús viene a resucitarnos. Y si aún en la sexta llamada, en la sexta trompeta, no nos convertimos, entonces ahí dice
nunca más des fruto. Recibimos la marca de la bestia, entonces ya el Señor no nos sana aquí en esta vida. Entonces, estamos alejados de Cristo Jesús. Ya el Señor ya no escucha nuestras oraciones, o simplemente Jesús nunca nos conoció porque nunca quisimos perdonar, nunca quisimos honrarlo. Entonces ya en el sexto día recibimos la marca de la bestia cuando rechazamos el evangelio. Entonces ya estamos muertos aquí. Entonces si ya estamos muertos aquí, vamos a decir, se muere Ramón aquí, pues ya está sin Cristo. Entonces se muere sin Cristo. Cuando se va a la otra vida, dice, caray, si existe el infierno, lo estoy viendo. Entonces quiere ir al paraíso y no puede. No puede. ¿Por qué? Porque rechazó el evangelio. Entonces ya el Señor, ya no hay esperanza para Ramón, que recibió la marca de la bestia. Bueno, no va a estar en el milenio con Jesús, pero eventualmente viene Jesús. Toda la gente que se murió sin haber escuchado el evangelio, toda la gente que hizo maldad, la venida de Cristo es en el séptimo día, o eventualmente después del milenio. Esto está escrito en el libro del Apocalipsis. Entonces viene Jesús y toda la gente es circuncidada y comienza un nuevo ciclo. O sea, toda la humanidad va a ser circuncidada. ¿Cómo lo sé? Porque está en el libro de Génesis, hermano. En el octavo día, o sea, después de los 7 días, después del tiempo de estar aquí, de terminar el séptimo día en Cristo Jesús. Nosotros ya podemos estar en el séptimo día, déjenme decirles. ¿Cómo entramos en el séptimo día? Cuando servimos a Cristo, ya estamos descansando en Cristo Jesús, estamos de fiesta con Jesús y simplemente estamos trabajando en la obra. Nos morimos así como se murió Lázaro, pero en realidad seguimos trabajando. Entonces ya es nuestro espíritu, vamos a decir, como los ángeles. ¿Y qué pasa después? Pues seguimos trabajando. Vamos a decir, yo me muero en este mundo, pero en realidad estoy vivo, ya resucité. Entonces, debo de terminar la carrera, termino la carrera con Cristo, estoy vivo, la segunda muerte no tiene potestad sobre mí, ya mi cuerpo se queda aquí, me voy, entonces ya que sigo trabajando en la obra del Señor, pero ya en el Espíritu, así como lo estaba haciendo Elías en Juan Bautista, así como lo hace Pedro y Pablo y todos los discípulos que han vivido y han nacido de nuevo. Entonces no se mueva, madre, no se mueva. Entonces vienen, dice, también ahora, Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, aquí donde termina el ciclo. ¿Okay? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección de la vida. Jesús es el último día, hermanos. Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto en sus pecados, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. Entonces María viene corriendo, se encuentra con Jesús y básicamente se postró a sus pies y le dijo, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos, simbólicamente de los cristianos, que todavía no tienen el entendimiento, que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusieron? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró.
el versículo más corto de la Biblia, solamente 2 palabras. Jesús lloró. ¿Por qué lloró Jesús? Porque sus hermanos judíos estaban llorando. Y y María. Esta es la iglesia que llora, hermanos. Esta es la iglesia que llora. Entonces, usualmente, no hay entendimiento. No hay entendimiento. Entonces, Jesús se humilla y viene, y como dice Pablo, si estén alegres, canten salmos en sus corazones. Si alguien está triste, apóyenlo o apoyen a aquella persona que está triste. Lloren, vamos a llorar con esas personas que están llorando. Tampoco debemos de venir de presumido. ¡Ey, Panchita! ¿Por qué andas de coyona y andas de cobarde, Panchita? ¿Para qué lloras? En realidad la resurrección, o sea, no hay muerte. O sea, no tampoco, hermanos. O sea, a los débiles en la fe hay que llorar con ellos. Hay que llorar con ellos. Entonces ahí es donde necesitamos sabiduría, porque ahí es en donde se nos puede subir el ego y decir, pero ¿por qué lloras, Panchita, si en realidad no está muerto tu hijo? Se fue a mejor vida. No estás mintiendo, pero le estás hablando a una persona débil en la fe. Débil. Entonces, ya a veces el hacerlo pudiera ser más bien orgullo. Entonces aquí no se trata de ser orgullosos, hermanos. Se trata de estar con nuestros hermanos, llorar con los que lloran y alegrarnos con los que están alegres. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abriera los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¿Qué hizo eventualmente Jesús? Le dice, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, y aquí está el símbolo, atadas las manos y los pies con vendas. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás nos ata las manos, nos ata los pies y estamos ciegos. O sea, andamos en tinieblas. ¿Cómo se nos quitan las vendas de los ojos? ¿Cómo se nos quitan las vendas de las manos y de los pies para caminar en el Señor? Cuando entendemos el Evangelio. Entonces, lo único que tenemos que hacer es buscar a Cristo, hermano. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Perdóname, Señor, porque no tengo fe. Entonces, en la medida que tú anhelas a Jesús en tu corazón, así como anhelas el corazón de una mujer o el dinero de este mundo, si tú anhelas a Jesús con todo tu corazón, pues Jesús no se va a negar. Entonces eventualmente el Padre es el que nos abre los ojos espirituales. Lo único que tienes que hacer es anhelarlo con todo tu corazón. Ese es el mandamiento en el Antiguo Testamento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Entonces, anhela a Jesús con todo. Sé honesto, Señor, me encanta el dinero, me encanta esto, me encanta el pecado. Perdóname, Señor, pero yo lo quiero a usted. Hazlo con todo tu corazón, reconócete pecador y cuando menos y entonces Jesús viene cuando menos lo esperas, porque es el Padre el que hace eso. La venida de Cristo a tu corazón es cuando menos lo esperas. No viene con advertencia. O sea, el reino de Dios no viene con advertencia. O sea, por eso dice, estén despiertos. ¿Cómo estás despierto? Estudiando la palabra de Dios. Ahorita estás estudiando esta palabra de Dios. ¿Qué más? Anhelar a Jesús en tu corazón. ¿Qué más? Ama a tus hermanos. Ama a tu prójimo. Comparte con el que no tiene. Ama a tu prójimo.
Pídele perdón por las cosas que haces mal. Señor, hago esto mal. Perdóneme, Señor. Jesús, Dios te perdona. Pero anhela a Jesús en tu corazón y ama a tu prójimo. Y cuando menos lo esperas, viene a tu corazón, entonces entiendes esto que yo te digo. Entonces entiendes las cosas sobrenaturales. Entonces las cosas con las que no puedes, entonces puedes. Por ejemplo, caray, ya no me preocupo por mis hijos. Antes me la pasaba preocupado todo el tiempo y ahora ya no. Ahí tienes lo sobrenatural. De repente ya no te llama lo que andabas en relación al pecado. Ya no te llama la pornografía. Ya se te quitó lo mentiroso, lo mentirosa. Ahí es en donde reconoces que ya Cristo vino a tu corazón. Cristo sacó esas cosas que no te convienen. Entonces ya puedes decir, yo no fui, yo traté, nunca pude. Es Jesús en mi corazón. ¿Para qué? Para que también después no andes de presumido y andes condenando a todo mundo de que porque la gente peca. Entonces la única forma que podemos dejar el pecado es cuando Cristo viene a nuestros corazones. Y es Cristo y nuestro Padre Dios que saca aquello, o sea, los demonios con los que no podemos. ¿Ok? Y yo voy a terminar con 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, o sea, a anhelar a Cristo y amar a nuestro prójimo. Eso es lo que el Señor quiere, que lo tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón todos los días, día tras día, pero sobre todo anhelarlo. Jesús, ven a mi corazón. Jesús, quiero ver. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, Señor. Tú anhela a Jesús en tu corazón, entonces el Señor viene cuando menos lo esperas. Entonces entiendes el fruto del Espíritu en relación a la paz, al gozo en el Señor. Entonces ya puedes amar a tu hermano, a tu hermana, al que se te hacía difícil perdonar. ¿Y ahora qué? El Señor te dice, y el Señor te usa. ¿Para qué? Para que compartas ese amor con los que están sufriendo. ¿Ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.